Bueno, hoy vamos a hablar acerca del aborto y las consecuencias que tiene a nivel biopsicosocial, ¿no? ¿Qué significa esta palabra y qué implica esta palabra? Nosotros los seres humanos somos seres que no solamente somos físicos, ni solamente somos seres integrales. El Señor nos ha creado de esa manera. Y de esa misma forma, el aborto tiene consecuencias en el alma de la mujer, en el cuerpo de la mujer, en las emociones de la mujer. Entonces, también tiene consecuencias a nivel integral. ¿Sí? ¿Quién me puede decir de los que estamos aquí qué es el aborto? Pueden usar el chat para interactuar o si gustan pueden abrir micrófono y decirnos qué es el aborto. ¿Qué entienden ustedes por el aborto? Está escribiendo qué es el aborto. Vamos a interrupción del embarazo. Bien, lo sigo leyendo. ¿Quién más? ¿Qué entienden por lo que es el aborto? Me voy a quedar con estos dos. Si quieren pueden seguir escribiendo. Miren cómo el sistema trata de cambiar el lenguaje para que el aborto sea más aceptable. El aborto es el asesinato de un bebé en el vientre de la madre. Ese es realmente el significado. Pero ¿qué sucede? Se cambia el lenguaje para que el aborto sea más aceptado y hoy en día ya no se dice aborto, se dice interrupción del embarazo. Y realmente la palabra interrupción es algo que puedes después volver a conectar, ¿no? Pero no sucede esto con el aborto. Entonces, el sistema trata siempre de cambiar el lenguaje para que de esa forma sea más aceptable y no sea tan chocante para la sociedad lo que implica un aborto. A las chicas les dicen justamente esta palabra, interrupción del embarazo. ¿Para qué? Para que ellas puedan acceder a esto sin tanta culpa, sin entender realmente lo que está pasando. Voy a cerrar el chat para poder continuar. Dice, el aborto es la expulsión o pérdida del producto de la concepción antes de las 20 semanas de gestación, que puede ser espontánea o provocada. Hablamos un poquito antes con las personas que están gestionando este taller y les comentaba yo a ellas que las consecuencias del aborto son las mismas para las mujeres que han pasado por la experiencia del aborto de manera espontánea o de manera provocada. Las consecuencias con las que se lidia son prácticamente la misma y son muy fuertes. Vamos a ir detallando a medida que vamos avanzando en este taller. Las consecuencias del aborto son irrelacionales. Y aquí es lo que hablamos, con otras palabras más técnicas, las consecuencias biopsicosociales, ¿no? Que implican tanto la parte biológica de la persona, de la mujer en este caso, la parte psicológica y los factores sociales que afectan. Y esto es básicamente las relacionales que tiene que ver con esto. ¿Qué implica el aborto? El aborto tiene diferentes métodos para que se puedan realizar. Hay métodos químicos que vamos a ir detallando. Esto es muy común. Por ejemplo, lo que se conoce, lo más común, sobre todo aquí en Bolivia, es el misoprostol, ¿no? Son tabletitas que algunas se ponen en la boca, debajo de la lengua, y otras se insertan en la vagina de la mujer para que de esta manera tenga mayor efecto el aborto. En Bolivia es legal el aborto en caso de abuso sexual. Entonces, una niña menor de edad o mayor de edad que va a denunciar lo que ha pasado, el abuso sexual, la gobernación, la Defensoría de la Niñez tiene el deber de proveerle estas tabletas de manera legal para proceder con el aborto. Entonces, la mayoría y lo más común que se utiliza es de manera química, se hace venta ilegal por Facebook, en los mercaditos, de estas tabletas y se puede conseguir realmente muy fácilmente. Pero lo que no dicen
de estos procedimientos de aborto es la otra parte, lo que pasa después, ¿no? Hay un sangrado abundante y también a veces, en algunos casos, debería hacerse una limpieza después para asegurarse de que no ha quedado ningún residuo del bebé, de la placenta, y así la mujer no tenga consecuencias graves, ¿no? Como la muerte. Esto no lo dicen, lo venden solamente como si esto es lo que necesitaras. En la cuarentena, cuando empezó la cuarentena en Bolivia, no sé si se dieron cuenta, pero en las redes sociales circulaban muchos anuncios de aborto seguro desde casa. Y había una página que circulaba en las redes sociales que te explicaba todo un PDF para descargarte de cómo abortar de manera segura, ¿no? De manera segura, entre comillas, desde casa. Y la verdad es que el aborto seguro es un mito, porque no hay un aborto seguro. Aun cuando sea en una clínica con un buen doctor, no hay un aborto seguro. ¿Por qué? Vamos a explicar más adelante, porque estos métodos quirúrgicos, cuando hay que hacer un legrado después del método químico, hay que hacer una limpieza. Entonces hay que hacer una intervención quirúrgica, donde el doctor tiene que entrar con ciertos instrumentos, como vemos aquí, ¿no? Para hacer una limpieza de ese útero, y ese procedimiento es completamente a ciegas. Quiere decir que el doctor no está viendo lo que está realizando dentro del útero. Lo único que ve el doctor es su mano y el cuello del útero y no ve más, ¿no? Pero él, por su experiencia, sabe reconocer el tacto hasta dónde va a llegar para que así no dañe las paredes del útero y no quede esa mujer estéril, ¿no? O no genere un sangrado, ¿sí? Al, las paredes del útero están formadas por varios. Entonces, si un doctor penetra la primera capa, va a ocurrir un sangrado fuerte, abundante, porque las capas del útero tienen muchas venitas y hay mucha sangre ahí. Entonces, si se penetra o si se rompe la primera capa del útero, va a haber un sangrado, se va a controlar y esta mujer no va a morirse, pero es muy probable que después no puedan volver a embarazarse. Si es que el doctor penetra la segunda capa del útero, es muy probable que esa mujer muera desangrada. Porque aun cuando tenga todos los utensilios necesarios del útero, es muy probable que esa mujer no viva más, porque se va a desangrar en segundos en la camilla del quirófano. Entonces, esto de aborto seguro realmente es un mito, no sucede. Uno de los métodos principales que se utiliza cuando el bebé está recién en formación es que en el cuello del útero se va dilatando, se prepara para dilatar, es muy de a poco, muy lentamente el cuello del útero. Es como si esto fuera el cuello del útero. Cuando las mujeres se embarazan, el cuello del útero se cierra por completo para proteger el bebé que está dentro, para que no salga nada ni entre nada que pueda contaminar todo lo que se está formando dentro. Entonces, al cerrarse después de un embarazo, el doctor tiene que entrar con distintos utensilios que son los dilatadores, el más delgadito, por ejemplo, ¿no? Para ir agrandando ese cuello del útero, otro más grueso, y así progresivamente hasta poder insertar los más gruesos y poder dilatar y abrir ese cuello del útero que está cerrado por naturaleza. De esta forma, empieza a succionar con este suctor el producto, el bebé pequeño, de más o menos 8, 4, 5 semanas de gestación. Se puede succionar y retirar este bebé, ¿sí? Siempre los procedimientos son diferentes. Hay diferentes métodos de succión y aspiración en que usan instrumentos adicionales como la cureta o el force. Y la cureta es un instrumento, lo podemos ver ahí, la cureta,
un instrumento quirúrgico cuyo extremo es de forma de argolla con bordes cortantes, y si es usado para remover el tejido del útero, ¿sí? Y el force es un instrumento quirúrgico parecido a las tenazas o pinzas que se utiliza también para cuando el bebé es un poquito más grande y se saca por pedacitos, vamos a ver aquí, ¿ya? Y podemos ver aquí que cuando es más grande se está usando, ¿no?, la cureta, ¿no?, para poder sacarlo y aspirarlo. Después de que se aspira el producto que es el bebé, siempre se tiene que hacer una limpieza, como vemos aquí, para retirar todos los tejidos que pueden haber como placenta, cualquier residuo, y volver a aspirar, y aspirar cualquier producto. Esto, por ejemplo, es algo que los que le comentaba, cuando se hace el método químico con las tabletas, las chicas piensan que solamente haciéndose esas tabletas, poniéndose estas tabletas, van a abortar y ya está, y no hay problema. No, la mayoría de las chicas que han hecho ese procedimiento terminan en una clínica, en un hospital, y siempre llegan por pérdida, ¿no?, o porque se están desangrando, pero nunca por un aborto. Entonces las estadísticas de aborto por eso varían, y no se sabe exactamente cuántos abortos se dan, pero lo que se habla en Bolivia es que hay 80.000 abortos por año. Y la mayor cifra de aborto está aquí en Santa Cruz, Bolivia. Entonces, este es el procedimiento que debería hacerse después para poder limpiar el útero, aun cuando sea un aborto químico o un aborto quirúrgico, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, no sé si les ha pasado que han visto a alguien que se hizo una cicatriz en la ceja, y justamente en esa cicatriz ya no crece el vello, ¿no? Entonces tiene la ceja media rara, pero porque tuvo una cicatriz. Donde se hacen las cicatrices ya no vuelve a crecer el vello. Sucede algo parecido con el útero. Cuando se perfora el útero por alguna práctica de estos instrumentos, como mencionaba anteriormente, todo esto se hace de manera a ciegas. El doctor no está viendo lo que está haciendo. Solamente por experiencia, él reconoce por tacto más o menos la distancia y todo, pero podemos saber nosotros que cada persona es diferente, ¿no? Ninguna persona es igual a otra, ninguna tiene la misma cavidad, el mismo tamaño, de la misma forma. Entonces, por eso puede suceder que al perforar alguna de las paredes del útero, esta mujer después pueda quedar estéril. El otro método que tenemos es como se llama muy comúnmente por solución salina. Se inyecta un líquido que hace que esta solución química se le inyecta al saco amniótico, que es un grupo de membranas que recubre y protege el embrión en desarrollo. Esto hace que el bebé se queme por completo, no tenemos esta diapositiva aquí, se queme por completo y muera instantáneamente. Y después se retira por pedacitos ese bebé todo quemado, destruido, ¿no? Son muy fuertes esas imágenes, son en dibujitos, pero igual siguen siendo fuertes. Hay casos, hay un testimonio de una mujer que sobrevivió a este método. Ella quedó ciega, pero no tuvo quemaduras en el cuerpo y nació viva. Y en Estados Unidos la ley dice que si el bebé nace vivo después incluso de un procedimiento de aborto, el médico tiene por obligación que darle toda la ayuda vital para que ese bebé esté bien. Entonces, si es que nace vivo después de cualquiera de estos procedimientos, el doctor tiene el deber de ponerlo bajo protección, de darle todo lo que necesita para que esté bien. Pero estos son los métodos químicos. Hemos hablado de esto para entender un poquito qué es el aborto, qué implica. Hay muchas mujeres que caminan conmigo, no sé si, bueno, cuando me presentaron al principio, les dijimos que
Soy actualmente la directora de Centro de Vida, pero Centro de Vida es una organización que camina con mujeres que han pasado por la experiencia del aborto. La meta, la visión de Centro de Vida es que las mujeres puedan recibir una orientación confidencial cuando están ante la crisis de un embarazo no deseado, y de esa forma ellas puedan tomar una decisión consciente a favor de la vida. No todas toman una decisión a favor de la vida porque sus situaciones son, bueno, diferentes, ¿no? Y algunas de ellas, aún a pesar de recibir la orientación, toman una decisión por el aborto. Nosotras siempre acompañamos a estas mujeres, no damos referencias de cómo se puede realizar el aborto, de dónde puede conseguir las tabletas. Definitivamente, como Centro de Vida estamos a favor de la vida, así que no promovemos de ninguna manera el aborto, pero sí dejamos la puerta abierta para que estas mujeres después puedan volver al Centro de Vida, porque sabemos cuál es el camino después del aborto. Muchas de las personas que están a favor del aborto, de las clínicas a favor del aborto, del mismo sistema que se está tratando de meter cada vez más a favor del aborto, no habla con la verdad de lo que sucede después de un procedimiento de aborto, o incluso cómo es el procedimiento de aborto. He tenido chicas en sala de consejería que me han dicho que en la clínica le dijeron que iba a durar 15 minutos el procedimiento, que era como sacarse una muela, que no iban a sentir nada, que iban a estar bien. Y resulta que ellas tuvieron que ver todo lo que sucedía, porque al lado de ella pusieron una bandeja donde ponían los pedacitos de su bebé. Y después le entregaron una cajita. No pueden quedarse con la evidencia y el cuerpo del bebé, por más restos que sean, es una evidencia, y el aborto es ilegal en Bolivia, ¿no? Como en muchos países de Sudamérica. Entonces las mujeres que van a las clínicas clandestinas, a cualquier lugar a realizarse un aborto, se tienen que ir a sus casas con su cajita o su frasquito con los restos de su bebé. Esto no le dicen a las chicas. No le dicen después el sangrado constante y abundante que van a tener, los dolores. No les explican a ciencia cierta cuáles son las consecuencias, no solamente físicas, sino estas consecuencias emocionales, ¿no? Relacionales y espirituales que van a tener después del aborto. Las consecuencias físicas, si bien es como una ruleta rusa, donde puede que alguna quede estéril, otra no, ¿no? Pero, y esto es algo como, puede ser que las padezcas, puede ser que no. Pero las otras tres consecuencias espirituales, emocionales y relacionales, estas sí o sí las van a tener que atravesar. Estas consecuencias sí o sí van a tener que lidiar con ellas. Estas no son tal vez sí, tal vez no. No, estas van a estar siempre después del aborto. Hay mujeres que han dicho, pero no, pero yo estuve muy bien, la verdad es que estoy tranquila, pasé por un procedimiento de aborto hace 2, 3 años y estoy bien, y fue la mejor decisión de mi vida. Y yo, como persona que camina con muchas mujeres que han pasado por esto, sé que es cierto, sé que ahora esta mujer realmente puede creer que esté bien, porque las consecuencias, estas tres, espirituales, emocionales y relacionales, no siempre van a aparecer inmediatamente después de un aborto. Porque entendiendo cómo es la crisis, también sé que hay una etapa de negación, y esa etapa de negación puede durar años. Y hemos tenido y acompañado a mujeres que después de 10 años, han estado muy bien, y de repente, después de 10 años, ha pasado algo, un evento puntual en su vida, que ha destapado todas esas consecuencias. Y se han encontrado mal, han tenido que ir al psicólogo, al psiquiatra, han estado con ideas suicidas, que es una de las consecuencias que vamos a hablar también. Porque las consecuencias espirituales, emocionales y relacionales siempre van a estar. Puede que aparezca inmediatamente después del aborto,
la semana, las 2 semanas, al mes, como también puede aparecer después de 20 años. Pero sí o sí te va a tocar lidiar con las consecuencias espirituales, emocionales y relacionales. Las consecuencias físicas, no. Son una ruleta rusa. No sabes cómo puede salir. No sabes cómo puede salir. He tenido chicas que he acompañado que se han realizado, OICAS que han realizado un solo aborto y ahora no pueden tener hijos. Entonces, es una ruleta rusa. No sabemos, pero las otras consecuencias sí. ¿Cuáles son estas consecuencias físicas? Las hemorragias, la perforación del útero, como decía, y esto como consecuencia trae la infertilidad, infecciones que puede haber y también la muerte. Estas consecuencias físicas hay que considerarlas, las tienen que considerar y necesitamos hablar de eso. A veces el sistema trata de pintar el aborto como una solución al problema de la crisis de embarazo. Pero en realidad, el aborto es un problema aún mayor, que si bien soluciona la crisis del embarazo, porque ya no hay embarazo, entonces al no haber embarazo, no hay crisis, no tengo que hablar con mis padres, tal vez no tengo que dejar el estudio, el colegio, la universidad, tal vez no me tengo que quedar con este chico porque ahora entiendo de que ese chico no vale la pena, o tal vez no había un papá, fue solamente una noche, no había una relación con esta persona. Entonces, no tengo que lidiar con todo eso, pero ahora tengo que lidiar con otro tipo de problemas, con todo lo que implica estas consecuencias, tanto físicas, emocionales, espirituales y relacionales. ¿Cuáles son las consecuencias emocionales? Abuso de alcohol o drogas para adormecer lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando. Cambios del ritmo de sueño, pesadillas. Esto es una de las primeras señales en una mujer que ha pasado por el aborto. Los sueños y las pesadillas, el no poder descansar, el no poder dormir, porque hay una culpa muy grande, ¿no? Como vemos aquí, que invade el alma de la mujer. Los cambios en el estado de ánimo, entonces ya hay mujeres que ya no pueden disfrutar de las cosas tan sencillas como antes. Por ejemplo, he tenido mujeres que les encantaba hacer deporte antes del aborto y después del aborto ya no quieren hacer deporte, porque ellas disfrutaban de algo y ahora sienten que no merecen disfrutar las cosas. Entonces hay un autocastigo para poder expiar sus culpas, ¿no? Eh, hay el remordimiento, pensamientos de suicidio. Esto es muy común. Yo diría que 9 de cada 10 mujeres tiene pensamientos suicidas y 5 de cada 10 ha intentado en alguna oportunidad suicidarse. Porque hay algo que tenemos que entender. Las mujeres de por sí nacemos con la maternidad como parte de la identidad de mujer. Cuando Dios dice, cuando Dios crea al hombre y la mujer, y Adán nombra, el nombre de la mujer le llama Eva, que significa madre de muchos. Eva en ese momento no era madre, pero era parte de su esencia de mujer, porque iba a ser madre en algún momento de su vida. Pero nosotras las mujeres somos maternales desde que nacemos. ¿Has visto las pequeñas, a las niñas? Siempre ellas toman el control de las cosas, siempre están viendo el bienestar de otras personas. En el colegio se nota mucho, ¿no? Chicos, hay examen, chicos, la tarea, hicieron. ¿Quiénes lideran los grupos que ponen para las tareas? Son las mujeres. Y no porque los hombres no tengan liderazgo, no, sino que las mujeres son más maternales y quieren no solamente que ellas estar bien, sino que los demás estén bien. Y ellas son las que están preguntando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue en tal lugar? Escuchan, porque es parte de su maternidad. Entonces, ¿qué pasa con una mujer que pasa por la experiencia del aborto? ¿Qué sucede con esta maternidad? Lo que yo pienso es que una mujer, para realizarse un aborto, primero debe abortar su maternidad, para así ser capaz de abortar un hijo. Primero aborta su esencia maternal.
El aborto trae una ruptura a la maternidad de esa mujer. ¿Y qué sucede después entonces? A veces vamos a verlo después en las consecuencias relacionales. Ya no pueden acercarse a los otros hijos. Una brecha, una pared, porque esa maternidad se abortó, se quebró, se fue con el aborto. Entonces, todo esto trae tanta culpa, tanta vergüenza, depresión, una baja autoestima, los ataques de pánico, la ira, ¿no? Y aquí podemos, estos solo son algunos de las consecuencias emocionales, pero hay muchas más, porque el aborto daña por completo lo que yo soy como mujer. Entonces yo, en vez de proteger a mi hijo, soy la culpable de que él ya no esté en esta tierra. ¿Qué pasa con esa mujer después? ¿No? El disfrute de las cosas, el ya no poder disfrutar de lo que yo quería. Y solamente porque hay un autocastigo por todo lo que se ha pasado. Y esto independientemente de si son cristianas, no son cristianas, son de alguna religión o no, hay una conciencia siempre de que se va en contra de la vida. Entonces, las mujeres, independientemente de religiones, siempre hay una culpa y una vergüenza por lo que se está pasando. Ahora, como decía anteriormente, todas estas consecuencias pueden aparecer al principio, como también pueden aparecer después de 20 años. Entonces, no es que si una mujer después de un aborto está bien, como si nada hubiera pasado, no quiere decir que en realidad esté bien. Es que todavía sigue en una etapa de negación. Y lo que hace el cerebro humano es negar lo que está sucediendo para así protegernos del daño que significa, que implica, ¿no? Entonces, hay mujeres que niegan lo que está sucediendo mientras viven algunas de estas cosas, como algún ataque de pánico, pero no una depresión muy, muy tajante, ¿no? En las pesadillas pueden vivir algunas cosas, pero no algo tan puntual que realmente las haga buscar ayuda. Y ellas siguen viviendo en negación y en negación para poder funcionar en el mundo como si nada hubiera pasado en sus vidas. ¿Cuáles son estas consecuencias espirituales que trae el aborto? Lo primero y siempre, independientemente del pecado del aborto, cualquier pecado te aleja de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse. No fueron a Dios para solucionar sus problemas. No, ellos solucionaron sus problemas, se escondieron y se taparon, porque hay una vergüenza que trae siempre el pecado. Y el pecado del aborto trae esta vergüenza que nos hace alejarnos de Dios. Entonces, por más de que yo crea en Dios, por más de que yo quiera acercarme, siento que no merezco estar con Dios, ¿no? Tenía estoy caminando con una mujer recién. Hace poco fue su cumpleaños y me dice, le pregunté cómo la pasaste, cómo estuviste, me dijo, fue difícil, porque me sentía feliz por un momento, pero después decía, no merezco sentirme feliz. Y me volvía como a pincharse el lobo y otra vez volvía a retroceder. Y de repente volvía a sentirse feliz y otra vez ese pensamiento venía, ¿no? No mereces sentirte feliz por ese aborto que te has realizado. La culpa siempre nos va a alejar de las personas y de Dios. La falta de confianza en la provisión y el cuidado de Dios. Empiezo a ver a Dios desde mis heridas. Dios es un Dios proveedor, Dios es un Dios que me cuida, que me guarda, que me ama. Pero empiezo a ver a Dios desde lo lejano, desde mis heridas. Empiezo a ver a Dios como me va a juzgar. Dios no me va a amar, Dios me va a castigar. Y en cualquier momento empiezo a pensar de que algo me va a pasar. O si no me pasa algo a mí, le va a pasar algo a mi familia, pero algo me va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo miedo, porque empiezo a ver a Dios desde mi propia herida, la condenación y la acusación que trae Satanás. Y definitivamente, como hablábamos, el daño a la identidad de padre o madre. ¿Cuáles son las consecuencias relacionales?
Y quiero hablar, no lo he mencionado, pero anteriormente estábamos hablando aquí, ¿no? El diseño de la identidad de padre o madre. ¿Por qué? Porque el aborto no solamente daña a la mujer, sino los varones también tienen todas estas consecuencias. Tal vez las únicas de las que se salvan son las físicas, pero después los otros tres tipos de consecuencias, los varones también las sufren. Lo que pasa es que los varones son diferentes que las mujeres. Entonces los varones sufren de una manera distinta. No es que no sufran, sino que tienen una manera diferente de sufrir. Por ejemplo, tú puedes ver a un hombre que se ha ido a jugar fútbol y puede que se va a jugar fútbol no porque está feliz, sino justamente porque está triste, justamente porque no sabe cómo gestionar lo que está sucediendo y se va a jugar fútbol, o se va a jugar videojuegos, o se va a beber con sus amigos. Y esa es una de las formas en las que los varones gestionan sus emociones. Por ejemplo, también para que sepamos, ¿no? Todos aquí en la sala, las estadísticas de suicidios de los hombres son más altas que de las mujeres. Esto quiere decir que se suicidan más hombres que mujeres. ¿Por qué razón? Porque las mujeres hablan de lo que les sucede, los varones no. Los varones guardan silencio. Los varones lo gestionan ellos solos y no piden ayuda. Entonces, es un mito pensar que los hombres no sufren por el aborto. No, sí lo sufren, sino que lo sufren a su manera, de una manera diferente. Y las mujeres muchas veces dicen, no, pero a él no le pasa nada. ¿El micrófono de alguien? Ok. A él no le pasa nada, él no sufre, las mujeres se enojan con su pareja o expareja porque para ellos no implicó nada y las únicas que sufrieron fueron las mujeres. No, lo único que se salvan los varones son de las consecuencias físicas, pero las otras consecuencias las sufren igual, solo que lo expresan de manera diferente o no lo llegan a expresar, algo que ellos solamente lo saben, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias relacionales? Ausencia de relaciones saludables. Empiezan a alejarse de esas amistades que ellos pueden tener, que son saludables, que son buenas, empiezan a vivir aislados. ¿Por qué? Porque el aborto es una aflicción solitaria. El aborto es un camino solo, es tal vez el secreto mejor guardado de los hombres y las mujeres que han pasado por esta experiencia. Hay una promiscuidad sexual después de un aborto porque hay una falta de valor, de identidad. Ya no valgo nada, ya no sirvo. Entonces, ¿qué más da? ¿No? Relaciones extramatrimoniales es también una de las consecuencias justamente por esta falta de valor o por el enojo que puede haber de haber pasado por una experiencia de aborto porque la pareja la hizo abortar o porque el esposo la hizo abortar. Hay personas que dentro del matrimonio están casadas y han pasado por el aborto. ¿Por qué? Porque no quieren tener más hijos, porque no estaban en sus planes 4 hijos, solamente 3, o era el quinto, ¿no? Esas cosas que pueden pasar. La homosexualidad también puede ser una consecuencia relacional del aborto. La soledad, la falta de vínculo con los hijos. Yo caminé con una mujer que ella se realizó su aborto aproximadamente como a los 18 años. Se fue a Argentina y estudió, volvió, se casó, pasaron los años y ella tuvo un bebé el cual ella anhelaba tener. Tenía miedo de no poder tener hijos, pero pudo embarazarse y tuvo el bebé. Cuando este bebé nace, esta mujer entra en crisis y empieza a gritar desesperadamente porque no podía sostener a su bebé en el brazo. No quería verlo, tenía miedo cargarlo, tenía miedo estar a solas con él. Y ella no podía estar a solas, literalmente, no podía estar a solas con su bebé. Siempre tenía que estar o su esposo, su madre, sus hermanas o alguien presente en ese cuarto, en esa habitación. ¿Por qué razón? Porque ella tenía el pensamiento, si yo ya maté un bebé, que era también hijo mío, ¿qué me impide matar a este bebé? Entonces yo, decía ella, yo no soy una persona segura
para mi hijo, porque yo ya atenté contra la vida de uno de mis hijos. Y ella pensaba así, y ella estaba con psiquiatras, con psicólogos, no podía salir adelante, no podía tener una relación, un vínculo con su hijo. Ella no dio de lactar a su bebé porque no podía, no podía. Ella creía que realmente ella era una persona insegura para su hijo. Todo esto a causa del aborto, porque hay una consecuencia relacional. No todos los abortos, no todas las consecuencias van a llegar a ese extremo donde no se puede tener un vínculo así de estrecho con los hijos. Pero en este caso ella sí fue así de extremo, ¿no? Hay otros casos donde las mujeres a veces maltratan a sus hijos que vienen después, porque ven en ellos el dolor, ven en ellos, no sé, la culpa, y sus hijos les recuerdan lo que ha pasado con el aborto. Hay el otro extremo también, que es la sobreprotección, ¿no? Por eso vemos el abandono, abuso infantil, ¿no? Y lo otro es la sobreprotección de los hijos, donde es como si fuera un niño de cristal, porque ahora que he podido tener un hijo, no quiero que nada suceda. Todas estas consecuencias espirituales, emocionales y relacionales son muy fuertes, ¿no? Tendríamos que detenernos en cada una para profundizar y ver realmente el impacto que puede tener en el alma de la mujer y del hombre. Pero algo que tenemos que tener también en claro es que el aborto no solamente afecta al niño que se abortó, sino afecta a los padres, a los hermanos, a los abuelos, a la iglesia y a la comunidad entera. Entonces, no solamente afecta al niño, el aborto nos afecta a todos nosotros, porque es un niño que fue quitado de nuestra comunidad, es un niño que fue quitado de nuestra iglesia, es un niño que fue quitado de nuestra familia. El aborto nos afecta a todos. Por eso nosotros tenemos que estar involucrados. ¿Saben por qué? Yo siempre les digo en las capacitaciones que doy, una mujer que atraviesa una crisis de embarazo va a pedir ayuda a la amiga más cercana. Eso quiere decir que si en esta sala somos 22 personas, en algún momento de nuestra vida nosotros vamos a ser ese amigo cercano de ese alguien que atraviese una crisis de embarazo. ¿Qué le vas a decir tú? ¿Qué fundamento vas a decirle para que no opte por el aborto? ¿Sabes qué? Decirle, es que Dios no quiere que pases por eso, es que va en contra de lo que Dios dice, no va a ser suficiente para que ella lo entienda. Porque ella tal vez no es una persona que conoce la Biblia o que tiene una relación con Dios como tú la tienes. Entonces es necesario que nosotros nos capacitemos y gracias por estar aquí eh, para poder entender lo que sucede después del aborto y desde eso poder hablar con las personas. Para decirles no solamente no realices el aborto, sino tener un fundamento, decirle tiene consecuencias físicas, emocionales, relacionales y espirituales. Y estas son tal, 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 tal y tal, tal y tal, ¿no? Y explicar que el aborto parece una solución, se pinta como una solución, pero no lo es. Trae unas consecuencias terribles, un daño terrible al alma de la mujer. Nosotros en Centro de Vida tuvimos casos de chicas que han pasado por el abuso sexual y después de pasar por el abuso sexual quedaron embarazadas. Menores de edad, de 15 años, de 13 años, llegaron a Centro de Vida por esas cosas de Dios, porque fueron derivadas de una Defensoría de la Niñez, donde supuestamente lo único que tiene que hacer la Defensoría de la Niñez es darle las tabletas y proceder de manual por el aborto. Pero hubo ahí alguien que seguramente era cristiana, era de Dios, y las derivó con Centro de Vida primero, para una consejería. Y ella llegó a Centro de Vida, nosotros tenemos unos modelos fetales bien pequeñitos,
desde las 7 semanas de embarazo hasta las 12 semanas de embarazo, y el de las 7 semanas de embarazo es lo más cercano a la edad gestacional cuando una mujer se entera que está embarazada, ¿no? Porque recordemos que una mujer, para recién, cuando le viene su periodo, ¿no? Para que saber que está o no está sospechando de un embarazo, son 4 o 5 semanas. Entonces, cuando tiene un retraso, viene a ser casi la quinta, la sexta semana, ¿no? Y hasta que ella va hacerse una prueba de embarazo, una ecografía para descartar el embarazo, ya puede estar aproximadamente entre sus 6 o 7 semanas de embarazo. Justo el tamaño gestacional de los bebés que nosotros tenemos en centro de vida. Lucerito llegó, ella vivía en extrema pobreza, ella era hija de madre soltera, su padre los había abandonado desde muy pequeños, vivían todos en un cuarto, son creo que 4 hermanos. Ella llegó y me dijo, me contó todo lo que había pasado con el abuso y cómo se sentía, lloró un montón, porque el abuso ya es un trauma, ¿no? Aumentar otro trauma más como el aborto definitivamente no puede ser la solución, porque no se soluciona un trauma con otro trauma. Entonces, si entendemos realmente la profundidad de lo que implica el aborto, sabemos que es un trauma a la mujer. Lucerito miró los bebés, lo tomó en sus manos y me dijo, ¿cómo le puedo yo hacer esto? Lo mismo que me han hecho a mí, a este bebé inocente que no tiene la culpa. Y después de eso me dijo, yo voy a ser mamá y voy a defender la vida de mi hijo. Me sorprendió porque esta chica tenía solo 15 años de edad. Y yo he podido ser testigo de que definitivamente el aborto no es la solución, ni siquiera en un caso extremo como es el abuso sexual. Yo he visto cómo Lucero ha venido a consejería y lloraba por el abuso, porque de noche se despertaba, tenía pesadillas que la tocaban, que le tapaban la boca, porque el abuso genera un trauma muy, muy fuerte. Y ella me decía, tengo ganas de morirme por todo lo que me pasó, pero lo único que me mantiene viva, me decía ella, es la sonrisa de mi hija. Son esos ojos que me miran y me necesitan. Y yo me levanto todos los días, me decía señorita Dorcas, me decía ella, me levanto todos los días solo por mi hija. Su bebé nació justo el día de mi cumpleaños y Lucerito le puso mi nombre, su hija se llama Dorcas también. Y he podido ser testigo de que definitivamente en ningún caso el aborto es una solución. El aborto daña a nuestra comunidad entera y todos necesitamos involucrarnos en ser una solución, en ser agentes que podamos hablar de lo que es el aborto en realidad. Todas las personas relacionadas de alguna manera con un aborto han experimentado una pérdida. Entonces, no solamente los padres han perdido un hijo, sino absolutamente todos hemos perdido a alguien, parte de nuestra comunidad. En la Biblia dice en 2 Corintios, y con esto cierro, dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Nosotros somos llamados al ministerio de la consolación. Entonces, hermanos, de esa misma forma en que Jesús, Dios nos ha consolado, podemos consolar a las mujeres que han pasado por el aborto. ¿Qué pasa con esas mujeres que ahora están viviendo todas esas consecuencias físicas, emocionales, relacionales y espirituales? Ellas necesitan escuchar la verdad de Cristo. Necesitan que Jesús las sane en todas esas áreas que han sido afectadas. ¿Dónde van a escuchar esa verdad? En nosotros.
Nosotros como Centro de Vida no emitimos un juicio contra la mujer que aborta, porque nuestra lucha no es contra ella. Nosotros como Centro de Vida abrazamos a las mujeres que han tomado una decisión equivocada a causa de la crisis, a causa del miedo, a causa de la vergüenza. Lo que ellas hicieron quedará entre ellas y Dios, pero nosotros como iglesia necesitamos abrazar a la mujer que ha sufrido. Porque hay muchas mujeres dentro de nuestras iglesias que han pasado por la experiencia de aborto, pero no lo dicen por miedo al juicio, por miedo a ser juzgadas, por miedo a ser rechazadas, por miedo a que no tengan después autoridad para poder levantarse a favor de la vida. ¿Cuántas mujeres hay que quisieran levantarse a favor de la vida, pero no lo hacen por esa acusación que el enemigo tiene contra ellas, de que han pasado por la experiencia de un aborto? Entonces nosotros necesitamos consolarlas. En Centro de Vida nosotros caminamos con grupos de restauración de manera gratuita y tenemos unas lecciones que son 12 lecciones, más o menos 12, 13 lecciones, y tenemos estas sesiones como terapia en grupo. Son 4 a 5 mujeres que nos juntamos una vez por semana para caminar hacia la sanidad, a ese consuelo que solamente puede venir del Padre. Muchas gracias.